que preparó sus oposiciones en Huelva y que forma parte de esa cantera de fiscales jóvenes de Huelva. Cuando yo llegué a Huelva, que éramos 11 fiscales, creo que solo había una compañera que era de Huelva. Huelva no tenía todavía su universidad propia, su facultad, era complicado. Eso ya se ha corregido, entre otras razones porque hay gente que como Alberto también asume el compromiso, la responsabilidad de ser preparador de opositores. Y eso es importante, porque evidentemente uno no trabaja igual cuando trabaja donde se ha criado, en el sitio que conoce y en una realidad social que controla. Alberto es el fiscal delegado de menores y también el fiscal delegado de criminalidad informática. ¿Eso qué quiere decir? Que en Fiscalía el que tiene ganas de trabajar asume grandes responsabilidades. Es decir, para un fiscal jefe se le facilita enormemente la tarea, sea quien sea el jefe, cuando alguien le dice no hay problema, yo asumo esta cuestión. Porque como cada vez tenemos más especialidades y más servicios y más cosas, pues raro es el fiscal que no asume, digamos, aparte del trabajo penal por el que somos más conocidos, de guardia, juicio, pues especialidades en la fiscalía. Además, el tema de la especialidad de menores, tanto el tema de reforma como el de protección, como la criminalidad informática, pues evidentemente en la realidad que vivimos tienen mucho que ver, están muy implicadas, porque evidentemente gran parte de la problemática que ellos ven en menores tiene también que ver con el tema informático y con el tema de las redes sociales. Por tanto, él debe ser siempre vuestro referente en el tema de menores. Las delegaciones, los fiscales delegados de jefatura solo funcionan si hay una relación de confianza. Es decir, un fiscal jefe no puede pretender, se equivocaría, saber de todo, controlarlo todo y estar en todo. Para eso tiene compañeros que asumen esa función y la asumen con el respaldo total y absoluto del fiscal jefe. Por tanto, en eso que a veces se generan problemas de protocolo. Oye, mira, es que tú no hemos dicho a él, tú no te molestes, no, como si es que él es el delegado de menores. Ya él me contará qué es lo que se está haciendo, qué jornadas hay, qué protocolos hay, pero evidentemente esa relación para que funcione, y me consta que funciona, tiene que ser de vosotros directamente sin preocuparos a los efectos de uy, a ver si se va a enfadar el jefe. No, el jefe no se va a enfadar nunca, porque para eso trabajamos en equipo. Y para eso lo bueno que tiene la Fiscalía y la forma de que la Fiscalía funcione es trabajar en equipo, cada uno en su especialidad, lo cual no quiere decir que en algunos sitios está pasando que el tema de las especialidades lleva una situación en que ya cada uno quiere tocar su especialidad, ¿no? Es decir, todos tenemos que asumir todo y en un momento dado tener los conocimientos mínimos imprescindibles, por eso hay que estar al día, para asumir cualquier actuación urgente. Más a lo mejor en temas de menores, que efectivamente te pueden entrar en cualquier guardia de mayores o procedimientos de mayores. Ya está. Yo os dejo con él y además lo dejo solo, porque primero porque en fin tenemos otros líos y segundo porque estaría muy feo que esté aquí y yo aquí pendiente de lo que diga, porque en fin, si además tiene que ejercer su legítimo derecho a la crítica, ya veréis que Alberto no es nada políticamente correcto. Vamos a ver, violencia filioparental es sin duda la tipología delictiva estrella de nuestras guardias de menores. Es decir, nosotros cuando estamos de guardia recibimos llamadas en el teléfono y cuando nos dice Guardia Civil, Policía, hemos detenido a un menor, pues generalmente va a ser por un delito de esta clase, por unas amenazas de determinadas características o generalmente por una agresión de menores contra sus padres. Por tanto, el punto de partida es un cortocircuito. Es decir, el entorno que debe encargarse de la crianza del menor y de darle lo material y espiritual que resulta necesario para que ese menor acabe siendo un ciudadano provechoso y que pueda convivir, resulta que eso nos está fallando. Por tanto, provoca un cortocircuito en el sistema y se nos pierde el menor, ¿vale? A mí me gusta muchas veces, algunos me habréis escuchado alguna vez,
Yo no sé si recordáis un videojuego muy antiguo, que es el de los Lemmings. No sé si alguno lo conocéis, ¿verdad? Videojuego con gráficas de antiquísimas, ¿no? Esos muñequitos graciosos, esos Lemmings, salen por una puertecita, pero claro, ellos van andando en fila todos, ¿no? Una multitud, derechos a peligro, a una gran caída, a un fuego, a un ahogamiento. Y entonces la misión del jugador consiste en que tiene que ir dando indicaciones a esos lemmings, incluso poniendo algunos de ellos como obstáculos para irlos reencauzando por el camino correcto para que lleguen a otra puerta, que es el destino, ¿no? Que es donde se supone que están seguros, están a salvo. Pues a mí muchas veces trabajar con menores me recuerda a eso. Es decir, si no se realizan esas intervenciones en los puntos y en los momentos claves, pues se nos van todos. Se nos precipitan, se nos ahogan, se nos queman o bueno, cualquiera de las otras imaginativas soluciones destructivas que el juego nos propone. Pero es que además, si fallamos en ese punto, resulta trágico. Es decir, empiezan a caer uno detrás de otro, uno detrás de otro. Y conforme avanza el tiempo, son más los que caen, los que se destruyen, los que se nos pierden. Eso es lo que pasa con los menores. Es decir, con menores tenemos un problema enorme, que es que actuar ya, no dentro de un rato, es crucial. Si actuamos dentro de un rato, se nos han perdido. Y ya poco vamos a poder hacer. Trabajando desde esta perspectiva, a mí hay una cosa que en este tipo de temas, en todos en general, me gusta tratar al principio, que es el manejo de las expectativas, ¿vale? Es decir, cuando vienen unos padres a hablar a Fiscalía de Menores, yo lo primero que les pregunto es, muy bien, antes de que me cuente nada, ¿qué espera usted que nosotros podamos hacer al respecto? Y claro, uno le llama la atención pues esas altísimas expectativas que tienen puesto, cuando luego quizás la realidad pues nos encorseta un poco más. Pero esas expectativas no vienen solo del ciudadano de aquí, sino muchas veces son los propios técnicos, o incluso se ponen en contacto con nosotros de centros sanitarios, de colegios, de institutos, de administraciones, y por desgracia, pues muchas veces esas expectativas son altísimas y ojalá pudiéramos hacer nosotros más de lo que hacemos. Por eso, nuestra función, o la manera en la que yo veo el trabajo de la Fiscalía de Menores con este fenómeno delictivo, es el de abrir puertas. No tenemos otro trabajo. Yo digo siempre, al final, los que realmente pueden conseguir o podéis conseguir resultados, sois vosotros los técnicos. Es decir, nosotros abrimos una puerta, generalmente a modo de una sentencia condenatoria, y como yo les digo a mis compañeros, a partir de ahí vosotros hacéis la magia. Yo simplemente he abierto la puerta, no tengo otro mérito distinto. Y además, para entrar ya un poco en faena, me gustaría dejar otra nota más, que es la necesidad de atajar este tipo de delincuencia se justifica pues por añadiendo, y además de esas otras razones que bueno están sobre la mesa, todos conocéis, es porque y aquí voy a ser un poco políticamente incorrecto, habrá quien no le guste lo que digo, pero bueno, yo cuento la historia o la feria según la he visto. La violencia filioparental en no pocas ocasiones es el germen, el origen o el primer paso de otra clase de violencias, ¿de acuerdo? Es decir, yo me encuentro en menores al chico que agrede a sus padres. ¿Por qué? Porque convive con sus padres. Ese chico se va a estudiar fuera y comparte piso y sigue siendo agresivo. ¿A quién agrede? Compañero de piso. Se va de botellón con los amigos y alguien hace algo que no le gusta. ¿A quién agrede? Y luego el chico se nos echa novia. ¿A quién agrede? Entonces, en muchas ocasiones, aunque hablamos, por ejemplo, de machismo y de otras motivaciones, muchas veces simplemente lo que tenemos es a un chico que no sabe resolver sus conflictos y que responde con violencia. Y yo creo que esto es importante porque si no somos capaces de diagnosticar las verdaderas causas del delito, no vamos a ser capaces de resolver la situación que hay detrás de él. Yo dejo ahí esa reflexión, ya cada uno
Hablaremos luego de eso. Bueno, en primer lugar, la idea que todos tenemos al aproximarnos a la ley penal del menor es la del enfoque educativo. Las medidas tienen una finalidad educativa. Qué moderna la ley del año 2000, ¿no? Todavía tengo compañeros que siguen diciendo la nueva ley penal del menor, hace ya 22 años, ¿no? Pero en vigor, pero bueno, es que se nos queda muchas veces. Pues mire, tan moderna no es. Es decir, según cuenta Platón en sus primeros diálogos, esos en los que él era totalmente, como se dice hoy, fanboy de Sócrates, de su maestro, Sócrates ya decía que al que peca, al que obra incorrectamente, ¿vale?, es porque no conoce. Por tanto, al que delinque hay que educarle. Y en definitiva, eso es lo que tenemos nosotros hoy en nuestra ley. Y por eso, la vital importancia que tenéis todos vosotros, los técnicos, en este montaje. A partir de aquí, ¿dónde encaja lo jurídico? Pues mira, simplemente la ley tiene un punto de partida básico, que es que toda intervención con un menor supone una intervención coactiva, se realiza en contra de su libertad. Por tanto, ¿cuál es la excusa que tiene el Estado, que tiene todo el sistema estatal, ¿no?, que tiene la sociedad como organización para poder actuar en contra de la voluntad de una persona, incluso cuando es menor? Pues es el delito. Básicamente por eso estamos nosotros aquí, porque la excusa es el delito. ¿Y qué tenemos antes del delito? Pues antes del delito lo que tenemos son medidas de protección, ¿vale? Todo esto es muy básico, pero bueno, como es una ponencia introductoria, ya luego concretaremos un poco más. E igualmente aquí, ¿qué hacemos los fiscales? Pues realmente los fiscales aquí hacemos poco más que supervisar, porque igualmente va a ser la administración en otra de sus vertientes, que es la de protección de menores, con sus respectivos técnicos, quienes actúan. Y nosotros tenemos una mera función de, uno, comunicar situaciones de posible desprotección que conocemos, y no hay duda que un menor violento cuya familia es incapaz de controlarlo y de ejercer sus funciones es un menor que puede estar en una situación de desprotección. Y dos, supervisar esas resoluciones de la administración. ¿De qué manera? Pues en los casos en los que tengamos información que nos indiquen que la actuación es ilegal o inoportuna, pues llevando a la administración ante el juzgado de familia para discutirlo ante un juez. ¿De acuerdo? Estas son nuestras funciones limitadísimas en protección, sin perjuicio de que, evidentemente, pues dada nuestra posición especialmente privilegiada, la información que tenemos o que podemos disponer de otras administraciones, de fuerzas y cuerpos de seguridad, pues en este caso sí que quizás muchas veces hay una función un poco más extralegal de diálogo, pero que yo creo que resulta sumamente provechosa. A partir de aquí, hemos dicho que la clave de la intervención es el delito. Bueno, ¿y cuándo se interviene? Es decir, ¿cuándo actúa la Fiscalía? ¿Cuándo hay un delito? ¿Por qué es importante que haya un delito? Pues el delito es importante porque es la excusa que nos da la ley, o el medio que nos da la ley, para que puedan abrirse determinadas intervenciones. Como he dicho, es esa llave que abre la puerta. Sin embargo, yo no dejo de reconocer que el esquema legal, bueno, pues resulta un poco difícil de explicar, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque la historia habitual que nosotros tenemos es que hay un menor que se salta las normas de casa, se salta las normas de horario, se salta normas de comportamiento, etcétera, etcétera. Y vienen padres que hablan con nosotros y pues nos presentan esa situación. Mire usted, no podemos hacer nada, ahí no hay delito ninguno. Bueno, vaya. Seguimos un paso más allá. Oiga, mire, es que mi hijo se junta con quien no se tiene que juntar, es que mi hijo se droga, es que, etcétera, etcétera. Mire, es que yo me pongo a buscar en el Código Penal y eso no está. Con lo cual, no voy a poder hacer nada que implique actuar contra la voluntad de su hijo, al que usted no controla ya. Pero es que seguimos, damos un paso más allá y resulta, mire, es que resulta que mi hijo me está quitando dinero, me está destrozando los muebles de la casa, ha roto el televisor, el coche, etcétera, etcétera. Hombre, ahí ya la Fiscalía seguro que puede hacer algo.
No, mire, es que resulta que en el Código Penal metieron un articulito que dice que todos esos delitos patrimoniales, cuando se cometan entre ascendientes y descendientes, pues mire, si usted quiere contratar a un abogado, le pone una demanda a su hijo y le reclama una indemnización, pues vale, pero que no, delito no hay, esto no es asunto nuestro. Claro. Entonces resulta que esa trayectoria del menor, que además no es extraño, es que es lo habitual, que se siga un camino como ese o parecido a ese. Llega un momento en el que, bueno, ¿y qué tengo que esperar? ¿A que me pegue? ¿Sí? O a que le amenace con armas u objetos peligrosos. ¿Vale? ¿Por qué? Aquí quiero llegar yo a otra de las claves. Y es que en nuestro Código Penal se distinguen los delitos leves de otros tipos de delitos que no son leves. Bueno, ¿y eso qué consecuencia tiene? Pues la consecuencia es que solo los delitos que no son leves van a permitirnos hacer uso de, que en este caso son las medidas más interesantes o más eficaces desde el punto de vista de ese tratamiento educativo del menor. ¿Vale? Pues las conocéis, como pueden ser los internamientos, las convivencias con grupos educativos, los tratamientos ambulatorios de naturaleza terapéutica, etcétera. Por debajo hay otra serie de medidas que en casos puntuales pueden ser interesantes, como las prestaciones en beneficio de la comunidad, las libertades vigiladas, pero que quizás cuando llegamos a este punto en el que el menor ya está completamente descontrolado, pues generalmente habrá casos que sí, pero generalmente no son suficientes esas medidas en medio abierto, en el que además las consecuencias en caso de que se cumplan deficientemente, pues tampoco son demasiado contundentes. Eso hay que reconocerlo. Entonces tenemos un esquema legal, quizás pensado para otras situaciones más bien entre adultos, pero que desde luego, olvídense, el legislador, o por lo menos el legislador penal, no se ha preocupado de cortar o de permitir la intervención desde el primer momento. ¿Y qué queda? Pues queda la intervención coactiva contra la familia desde el punto de vista de la protección. Bueno, ¿qué se puede hacer si no hay un delito? Medidas de protección de menores. La medida estrella, el desamparo. Pero claro, si nosotros la solución que pretendemos dar a esto es, mire, sacamos al menor de su familia, la administración asume su tutela. Pues hombre, a lo mejor desde ese punto de vista del restablecimiento de vínculos, de dotar a la familia de herramientas para volver a conseguir el control del menor en su beneficio, pues parece un poco matar moscas a cañonazos, o por lo menos en la mayoría de las situaciones a mí me lo parece. O tenemos esa situación intermedia, fabulosamente imaginaria, porque como saben ustedes no existe en la práctica, que es la declaración de riesgo. Yo no tengo conocimiento de ninguna declaración, conozco intentos, pero no conozco ninguna declaración de riesgo todavía en la provincia de Huelva, que eso nos dará y nos ha dado para otros seminarios, ¿no? Pero bueno, ahí queda igualmente la reflexión para el que se lo quiera pensar un poco, a ver qué se puede hacer por ahí. Pues quizás sería una situación intermedia por no ser tan grave en la que se podrían hacer cosas, ¿no? Lo dejo ahí la idea, a quien le toque recoger el guante que lo recoja y que vea si puede hacer algo o no. En lo jurídico, y más concretamente en lo jurídico penal, como digo, ese enfoque técnico está siempre. Está antes de lo jurídico, cuando se permite intervenir o es viable intervenir desde esa vía de protección. Está durante lo jurídico o lo procesal, mejor dicho, para eso tenemos a los equipos técnicos, ¿no? Aquí tenemos algunos de los representantes o que han sido representantes de equipos técnicos. Katy creo que hablará luego. ¿Por qué? Pues porque el catálogo de medidas de la Ley Penal del Menor es enorme. Y yo qué sé cuál es la más eficaz, cuál es la más adecuada. Para eso están los miembros de los equipos técnicos, para estudiar la situación del menor, o profundizará Katy seguramente sobre eso, y recomendarnos cuál es la medida más adecuada, ¿vale? Sí que es verdad que la ley a veces nos va a poner unas cortapisas. Oiga, las medidas graves, por ejemplo las que implican medio cerrado, no se pueden imponer a delitos leves. Y luego tenemos otra serie de delitos que, por lo contrario, por ser especialmente graves,
no admiten más que medidas muy graves. Por ejemplo, cuando hablamos de homicidios, delitos terroristas cometidos en el seno de bandas o organizaciones criminales, violaciones, etcétera, solo cabe la medida de internamiento cerrado, porque lo dice la ley. Por tanto, son dos los elementos. Uno, la gravedad de los delitos. Y dos, las recomendaciones técnicas, las que desbloquean una u otra medida de las posibles. ¿Vale? Este es el punto de partida. Y en la delincuencia, en la violencia filioparental, solo las amenazas con armas o objetos peligrosos o las agresiones, por supuesto, ya no hablamos de los homicidios, por ejemplo, son las únicas que nos admiten o permiten desbloquear las medidas más interesantes, que son las medidas de medio cerrado, que son las medidas de naturaleza terapéutica o las convivencias con grupo educativo. Y como hemos visto que el ámbito de lo que se considera delito en este fenómeno es tan reducido, pues evidentemente nos impiden abordar muchas situaciones que seguramente recomendarían actuar en este caso. Quiero terminar un poco aquí con lo estrictamente jurídico, ¿vale? Evidentemente lo legal es aburrido, eso no lo vamos a esconder. Entonces, si estas nociones las tienen claras, yo ya me quedo más que satisfecho con mi intervención. Simplemente quiero pasar a hacer algunas reflexiones, ¿de acuerdo? Porque ustedes trabajan con los menores, ustedes trabajan con la familia, ustedes trabajan con nosotros y ese manejo de expectativas es importante. Y es que esas expectativas, por desgracia, suelen acabar en tragedia. Yo hay una frase que digo siempre y que a muchos impacta bastante, que es que yo nunca, ¿vale? Este año pues haré ya, sí, en junio hará 10 años desde que tomé posesión de Primer Destino. En todo este tiempo yo no he visto ningún juzgado que arregle un problema. Los juzgados no arreglan problemas, ¿vale? Si alguien esperaba lo contrario, pues yo siento decepcionarlo, pero los juzgados no he visto un juzgado nunca que arregle un problema de nadie. Bueno, a lo mejor por casualidad, ¿no? Pero no. Los juzgados imponen y mantienen un orden. Punto. Es decir, si ustedes han tenido la desdicha de pasar por un juzgado de familia, sabrán perfectamente de lo que hablo. El juzgado no le va a resolver su problema familiar, su problema de pareja, el problema que tiene con su hijo, el problema que tiene con su vecino, nunca. Y si alguien se lo ha dicho, pues le han engañado. ¿De acuerdo? En segundo lugar, otra reflexión que quiero dejar es si muchas veces, desde el punto de vista legislativo, pero también de la práctica en el día a día, no estamos perdiendo la perspectiva científica, ¿vale? Como bien ha dicho Alfredo, aunque intente contenerme, a veces me cuesta ser políticamente correcto. Pero yo señalo como uno de los grandes problemas del día de hoy, y muchos de ustedes tendrán todo el derecho del mundo a pensar lo contrario, yo señalo al posmodernismo. Yo lo siento mucho, pero yo no soy amigo del posmodernismo, ¿de acuerdo? Solo que no lo conozca, le invito a que lea. Y en este ámbito concreto, ¿por qué? Pues mire, porque si posmodernismo implica posverdad, y posverdad implica el rechazo o el no necesario sometimiento a lo que era la verdad moderna, la verdad científica, resulta que en el ámbito de las ciencias penales se nos cae una idea o un ciclo que yo considero que ha sido, cuando se ha utilizado, y que mantiene todo su potencial de ser bastante fructífero. Vamos a ver. Cuando ustedes estudian o tocan un poco, aunque sea de refilón, ideas posmodernas, como los conceptos de poder y verdad en Foucault, ¿no? Según, para el que no conozca un poco, Foucault viene a decir que, bueno, que la verdad, si la estudiamos a lo largo de la historia, cuál es el conocimiento verdadero, el conocimiento en el cual se basa la sociedad, ha ido cambiando, y que realmente la verdad científica no es una verdad a la que nos debamos de someter, sino que el verdadero poder construye su propio relato, su propia verdad, y por tanto es ese poder el que señala lo que es verdadero, ¿no? Y el que da el discurso en cada momento, y por tanto lo científico pues no es necesariamente vinculante. Vale, yo pienso que yo soy igualmente de los que piensan
que las ciencias sociales no son ciencias. No son ciencias, ¿vale? Y en el caso que yo domino, porque podemos hablar de cada una de las disciplinas, se puede discutir, evidentemente, en el caso del que yo domino, cuando se habla de la ciencia jurídica, yo, mis adentros intento no reírme, pero yo no considero que lo jurídico sea ninguna ciencia. No entiendo en qué consiste la investigación en el derecho. Si me escuchan mis profesores de facultad, pues me revocarán el título, me echarán para atrás, ¿no? Pero, como decía von Kirchmann, que fue fiscal general de Prusia a finales del siglo XIX, la jurisprudencia, es decir, la ciencia jurídica, no es ciencia porque una sola palabra del legislador derriba bibliotecas enteras. ¿De acuerdo? Cuestión distinta es que a las ciencias sociales les venga muy bien que se aplique la rigurosidad del método científico. Y siguiendo esta idea, voy a situarles en el movimiento alternativo del derecho penal de Alemania de los años 70. Bueno, ¿y eso qué es? Ya nos viene aquí con estas historias de fiscales menores. No, vamos a ver, es muy sencillo. Después de la Segunda Guerra Mundial, de todas las barbaridades que ocurren en Alemania, los profesores de derecho penal se plantean muchas cosas, ¿no? Buscan un derecho penal de más garantía, de más respeto a las libertades del individuo, de depurar un poco pues todas esas cosas arcaicas que quedaban todavía en la legislación penal alemana. En los años 70 se va a hacer un nuevo código penal en Alemania, pero sin embargo mantiene muchas de esas tradiciones o esas líneas antiguas que, bueno, que los estudiosos del derecho penal consideran que había que cambiar. Y surge el movimiento alternativo. Ellos presentan un código penal alternativo que al final acaba triunfando y que es la gran influencia de nuestro código penal, el de 1995. La idea es que este grupo de profesores, encabezados por quien haya estudiado Derecho, pues le sonará mucho el nombre de Klaus Roxin, dice, vamos a ver, las ciencias penales, ¿vale? Yo no las llamaría ciencias, las llamaría disciplinas, pero bueno, las ciencias penales fundamentales son tres y funcionan en un ciclo, ¿vale? Un círculo. Tenemos en primer lugar al derecho penal, el derecho de la norma, el que evalúa las conductas según un canon, un deber ser, y aplica una consecuencia jurídica cuando ello pues, no ha ocurrido. ¿Con qué propósito? Con la idea de que esa conducta desviada, ese delito, no vuelva a suceder, ¿vale? Después del derecho penal vendría nuestra disciplina olvidada y que yo reclamo y reivindico, que es la criminología. Para quien no sepa, la criminología no es la investigación científica de los delitos para conseguir pruebas, eso es criminalística. CSI es criminalística. Criminología es la disciplina que estudia el porqué, esas causas del delito, y hace propuestas. Y luego viene la otra gran disciplina que es la política criminal. Es decir, se supone que tenemos una serie de políticos que actúan como legisladores, que conocen esta realidad penal, que toma esas propuestas de la criminología, las evalúa y hace nuevas normas. Y luego llegamos otra vez los del derecho penal y los aplicamos, ¿vale? En ese ciclo. Por desgracia, se está convirtiendo en la regla habitual de las últimas décadas, pero últimamente más todavía, las propuestas criminológicas vienen por parte de otros relatos impuestos desde el poder. Postmodernismo, verdad postmoderna, no desde una aplicación científica o pseudocientífica del saber en esas ciencias penales, que es lo que debería hacer la criminología. Criminología que tradicionalmente se ha servido de la psicología, de la sociología y de la biología, pero que hoy evidentemente su campo de saber es más amplio porque tenemos más herramientas. Entonces yo reivindico el papel de la criminología. Uy, de repente esto se ha encendido. Me escuchan mejor ustedes, ¿verdad? Yo quiero reivindicar el papel de la criminología, ¿de acuerdo? Porque creo que ese enfoque científico, aunque no estemos hablando de ciencia, es el que realmente nos puede llevar a conseguir resultados. Oiga, ustedes plántense. Tenemos un problema en la sociedad al que le hemos dado forma de delito, o hemos reconocido, o hemos llamado, o hemos designado delito. Fabuloso. Vamos a hacer una ley. Estupendo. Tome usted la ley. Vamos a echar todo el dinero del mundo. Tome usted todo el dinero del mundo. Vamos a concienciar a la sociedad. Venga, concienciemos a la sociedad. Muy bien. Pasan los años. No, por ejemplo, hablo de esto, de la violencia filioparental. Vale.
Estadísticas. ¿Hemos solucionado o arreglado notoriamente el problema? Porque si no lo hemos hecho habrá que probar otra cosa. Y si resulta que sus soluciones no vienen de la experiencia y de quienes entienden de esto, no viene de la criminología, pues a lo mejor es hora de volver y de retornar a ese estudio científico de las causas y a esas propuestas rigurosas de soluciones. No lo sé, yo lo dejo ahí, desde luego. O tal vez estamos intentando crear un nuevo derecho natural, como en su día fue la religión. Y todo se inspira de una verdad que en su día fue la religiosa y hoy de otra distinta, que se construye, se crea, se presenta, se vende siguiendo todas las técnicas de marketing posibles. Vale, a mí estos temas es que me preocupan mucho porque a mí me gusta solucionar los problemas, ¿no? Como digo, desde los juzgados no solucionamos problemas, pero desde un enfoque más global, pues sí sería posible si trabajamos con rigor y con método. Dejo ahí esa reflexión. Por otro lado, quiero dejar una segunda reflexión, y voy terminando, que es, y para quien le interese este tema, recientemente publiqué un artículo sobre él en la editorial SEPI, lo tienen también en el blog, a cuento de la ley orgánica, la 8/21. Y es que otra de las tendencias en todos estos ámbitos que yo observo en el día a día es cómo el Estado gana posiciones frente a las familias. ¿De acuerdo? Es decir, la solución a todo siempre es más Estado. Siempre. A veces con más acierto, otras veces con menos desacierto. Oiga, ¿y por qué hemos descartado, por qué no nos hemos planteado lo contrario? Es decir, no puede ser quizás la solución, y yo no soy técnico, yo la planteo, ustedes la confirmarán o la descartarán. La solución no podría ser tal vez reforzar a esas familias, dotarlas de herramientas, de conocimientos o de instrumentos legales también, que les permitan hacer con más eficacia su cometido. Dice el Código Civil que los padres ejercen la patria potestad sobre sus hijos, y el inciso final del 154 dice, pudiendo recabar el auxilio de la autoridad. ¿Recaban ese auxilio? ¿O realmente el Estado come terreno e interviene por sí mismo, quitando ese protagonismo y quitando esa esfera de libertad a las familias? No lo sé, ahí lo dejo, ¿no? Y yo, quizás desde el punto de vista técnico, pues ustedes podrán hacer aportaciones, pero desde el punto de vista legal y como fiscal de criminalidad informática, pues a mí me plantean muchas cosas. Oiga, ¿y yo puedo ver lo que mi hijo hace en redes sociales? Pues mire, déjeme que interprete. Oiga, ¿y yo puedo registrarle a mi hijo la habitación a ver si tiene allí drogas, si guarda algo que no tiene que... Oiga, ¿y yo puedo controlar? Pues mire, déjeme que interprete. No, déjeme que interprete, no. Es decir, los padres plantean estas cosas porque realmente no está claro. Pero es que ni siquiera para los juristas estas cosas muchas veces están claras. Necesitamos normas claras que digan qué es lo que los padres pueden hacer y qué es lo que los padres no pueden hacer. Porque hasta hace un tiempo parecía claro. Pero últimamente, sobre todo con todos estos nuevos fenómenos, ¿no? Sobre todo redes sociales y demás, pues parece que todo lo que sea una mínima injerencia sobre la vida privada de los hijos, parece que puede ser los padres quienes cometan delitos. Entonces, tenemos que venir aquí, los sumos sacerdotes del derecho, a interpretar. Pero además a interpretar sin que nuestra solución realmente sea una solución clara, exacta y precisa. Entonces, desde ese punto de vista ya, quizás habría que dotar de esas herramientas, esos medios a las familias, ¿no? Como digo siempre, al final, ¿qué pretendemos? ¿Pretendemos individuos y familias independientes o queremos individuos y familias dependientes del Estado? Hay tendencias que parecen que nos quieren llevar a que todos los ciudadanos estamos sometidos a la patria potestad de nuestros padres hasta los 18 años y a partir de los 18 años estamos sometidos a la tutela del Estado. Yo me opongo radicalmente a eso, lógicamente. Y en este tipo de fenómenos, que nos inclinemos por una cosa o por otra, tiene consecuencias. Por eso, intervención administrativa, sí, pero ¿en qué sentido? Ahí lo dejo para que ustedes puedan pensar. Y terminando, ¿qué pasa
con los verdaderos problemas de la infancia. Es decir, cuando yo me encuentro en las guardias, en el resto de procedimientos a situaciones de violencia filioparental, al final en el trasfondo están siempre los mismos problemas, están siempre las mismas causas y yo no escucho nada sobre eso. ¿Qué pasa con las drogas? ¿Qué pasa con las drogas? ¿Qué pasa con los chicos que están consumiendo desde edades muy tempranas? En las que además las consecuencias, pues por lo visto quienes saben dicen que son peores y que dejan secuelas de por vida. ¿Qué pasa con el sistema de relaciones personales que tienen hoy los chicos y las chicas, que están basadas en el absoluto control y dominio de los demás, de sus iguales? ¿Quién me ha dado me gusta? ¿Dónde está este? ¿Se ha ido con el otro? ¿Se han juntado estos tres y a mí no me han dicho nada? No tengo que explicarlo, todos ustedes lo saben. Es decir, los chicos a través de redes sociales se controlan unos a otros, es una completa vigilancia. Es un gran hermano blockchain deslocalizado completamente. ¿Y qué pasa con las redes sociales? Yo les pongo un ejemplo. Hace tiempo leí un librito que me recomendaron, muy interesante, porque es de un premio Nobel de Economía, pero que es psicólogo, que en su día era una cosa llamativa, hoy ya no nos llama tanto la atención, ¿no? Que es el pensar rápido, pensar despacio, de Daniel Kahneman. Muy interesante, para quienes les guste. Bueno, Kahneman habla de multitud de experimentos y demás, pero a mí hubo uno que me llamó mucho la atención. Vamos a ver si soy capaz de reproducirlo, más o menos. Y era un experimento que se hacía con una famosa marca de galletas doble de color negro, que en medio tienen una pasta que debemos suponer que es nata, ¿vale? Correcto. Y entonces, por lo visto, consistía que metían a unos chicos, me parece que la edad era 7, 8 años, en una habitación a la que solo está una mesa, una silla, no hay ninguna distracción, un plato y una galleta. El chico le dice: mira, vas a estar 20 minutos ahí dentro, ¿vale? Si quieres, te puedes comer la galleta. Pero si te esperas a que pasen los 20 minutos y salgas, en vez de esa galleta te voy a dar 2 galletas. 2 galletas me refiero de estas, no de las otras. Y ahí queda el experimento. A esos chicos se les hace un seguimiento a lo largo de los años y resulta que quien resistió el impulso y esperó una recompensa mayor y se sacrificó, pues tuvo mejores resultados académicos, menor inclinación a la delincuencia, mayor propensión pues a tener una familia, una vida estable, es decir, lo que se considera una vida más normalizada, ¿no? Esa idea de los impulsos. Desde esa perspectiva, las redes sociales, ¿qué fomentan? ¿Qué fomentan? Los videojuegos, ¿qué fomentan? Y ¿sabemos cómo controlar y educar en la exposición a todas estas cosas? No lo sé, yo es que de este tipo de problemas, que son al final los que me encuentro en el día a día, de esto no se habla. Se habla de otras cosas, ¿no? Yo, para quien quiera profundizar, como digo, ese estudio que hice en SEPIN, de la ley orgánica, la 8/21, bueno, hablo de alguna de estas cosas. Y para cerrar, yo recuerdo una vez que en un encuentro de este tipo, que por eso me gustan tanto estos encuentros, un técnico que bueno, ya ocupaba cierta escala directiva, ¿no?, de centros de reforma de menores de Sevilla, me decía: mira, Alberto, esto es muy sencillo. Dice: a los chicos lo que necesitan es una buena novia y una buena ocupación. Con eso se acabó todo, ¿vale? Adaptemos la solución a cada circunstancia. Pero oiga, es verdad que es una manera de resumir algo mucho más complejo, pero que como resumen o como idea básica, es verdad. Y eso conecta con el otro gran problema, que es la falta de perspectivas. A mí una buena amiga, maestra, que estuvo dando clases durante unos años en un colegio del Andévalo Profundo, trabajaba con chicos de 12, 13 años y me decía: mira, Alberto, es horroroso. O sea, los chavales de verdad son un encanto. Se portan fabulosamente conmigo, pero es que no hay ningún interés de nadie en la clase,
nada, yo estoy allí dando clase y es una completa pérdida de tiempo, yo aguanto que pase la hora, ellos aguantan que pase la hora, pero es que no hay ningún interés. Y yo a veces se lo he preguntado, digo, bueno, pero ¿qué esperáis para el día de mañana? Y dice, no, mire, maestra, no se preocupe usted. Dice, eso se va usted al pueblo de al lado. Habla con el trabajador social de la administración que corresponda y le consigue una paguita, aquí no hace falta otra cosa. Es que al final, muchas veces los chicos, el chico que ve esos ejemplos, el chico que su prima que tiene ya 30 años y ha estudiado carrera y toda la familia estuvo pues, muy contenta, el día que se la sacó fueron a la graduación y allí sigue viendo las horas pasar sin perspectiva ninguna. Al final, ¿cuál es la recompensa? Y sobre todo, ¿cómo somos capaces de hacer ver a los chavales y a las chicas que hay recompensa? Porque ya es que nos tenemos que preguntar, ¿hay recompensa? Claro, es que yo cuando tengo a los chicos allí en Fiscalía de Menores, yo muchas veces termino el interrogatorio clásico del delito y les pregunto otras cosas, ¿no? Oye, mira, ¿qué estás haciendo? Nada. Bueno, y dentro de 5 años, ¿qué te gustaría? ¿Cómo te ves? ¿Dónde te gustaría? Luego llegas o no llegas, ¿no? Pero ¿dónde te gustaría estar? ¿A dónde quieres apuntar? No lo sé. Pues ese es el común denominador de la mayoría de los chavales que pasan por allí con cosas de cierta entidad. Estamos formando y estamos preparando a personas independientes o a personas dependientes. ¿A quién interesa? ¿Qué consecuencias va a tener? Y desde el punto de vista del delito, alguien que no tiene perspectivas, alguien que no tiene propósitos, ¿es controlable para la familia? No lo sé. Yo dejo, como ven, más preguntas que respuestas, ¿vale? A partir de aquí, pero a ver si alguno es capaz de venir, traer algo de luz. Y bueno, mientras tanto ahí tenemos a nuestras familias, a nuestros chicos en la tormenta y espero que de aquí salgan ideas. Aprovechemos que tenemos a altos responsables de la administración en este sentido, que sé que están implicados, porque al final todo empieza con una idea. Para eso estamos aquí. Pues muchísimas gracias a todos.